Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y también a los que nos estáis viendo por internet. Bienvenidos al penúltimo acto, al último acto que hacemos aquí dentro, al último acto poético antes de la gran fiesta de fin de curso que tendremos la semana que viene, la enésima vigilia a la que estáis todos invitados a todas. Y para terminar también un poco de fin de curso tenemos a Rosana Coroni, que tenemos muchas, estamos comentando que llevamos todo el curso detrás de que viniera. Al final hemos conseguido cuadrar fechas y por fin está aquí Rosana. Rosana Caroni es profesora de universidad y como poeta ha publicado Del mar bajo los puentes, que fue acceso del premio Adonais, El jardín navegable, Cartografía sin mundo, Lámparas de arena, Discordia de los dóciles, La casa grande, que fue premio Libro del año en la modalidad de poesía del Gremio de Libreros de Madrid, y ha aparecido en antologías tan importantes y tan relevantes como Ellas tienen la palabra, Legítima defensa, Poetas en tiempos de crisis, Disidentes y Traslúcidas, aparte de que sus poemas han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán, al árabe, al portugués y al polaco. Y hoy viene a hablarnos de su último libro, que ya tiene unos mesecitos, pero sigue dando vueltas por ahí, que es muy buena señal, que siga dando conversación. 18 ciervas, que es, bueno, un libro de amor, un libro de desamor, también de descubrimiento, o de recomposición o de reapropiación de una misma. Ahora Rosana nos hablará un poco de esto y también de ese misterio que está en el centro de todos estos temas, ¿no? Representado por esas 18 ciervas. Rosana, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pablo. Y es tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un placer poder estar aquí en esta Casa de la Poesía, para mí lo es. Es verdad que lo hemos dejado para muy tarde, estamos en una semana complicada, está en fin de curso, encima la feria del libro, bueno, estamos todos muy cansados, los que somos profes, pero bueno, aquí estamos con ganas de compartir algunos poemas y algunas reflexiones sobre este libro que Pablo decía que lleva ya unos meses, en realidad, fíjate, lleva ya un año. Este libro salió para la feria el año pasado y bueno, ha llegado a la tercera edición, o sea que realmente es un libro que ha habido ahí como un boca a boca muy interesante, ¿no? Y ha habido como mucha aceptación tanto por parte de la crítica como por parte de los lectores y lectoras, ¿no? Que a mí casi es lo que más me gusta, ¿no? Comprobar que son lectores muy diversos y que hay como un interés en leerlo, más allá del marketing o más allá de todo lo que hay alrededor siempre de la publicación de un libro, ¿no? Es cierto que es un libro de amor y de desamor. Bueno, lo primero que tengo que decir es que siento que esto es un poco una osadía, no estar yo aquí sola sin una presentadora. La verdad es que me apetecía en este lugar hacer algo como muy íntimo, muy de interacción, de diálogo. Sabía además que iba a haber talleristas, ¿no? Alumnos de Laura, en fin, me apetecía algo como más directo. Por eso, antes de empezar a encuadrar un poco el poemario, yo os animo a que hagáis las preguntas que os apetezcan, que os hayan surgido con la lectura de esa selección de poemas y que, bueno, que interrumpáis, entre comillas, cuando queráis, ¿no? Que de eso se trata. Decía que es un libro efectivamente de amor y desamor, y esto ya es un poco problemático, ¿no? Porque si lo piensas, yo creo que no se me ocurre un libro así de cabecera, ¿no? De literatura, de poesía, en la historia un poco de la literatura, que aúne esas dos posiciones, ¿no? Esos dos posicionamientos. Hay libros de amor, hay libros de desamor, y esto es algo que me preocupaba. ¿Por qué? ¿Por qué es un libro de amor y desamor? En principio surge de una necesidad de celebración de un nuevo amor, un amor tardío, un amor, como diría Gabriel Cañamares, canoso, ¿no? Ya de una cierta edad, y que me cambia de alguna forma mi vida, ¿no? Y en ese trabajo, esa construcción de ese poemario, de ese Ars Amandis, en un momento dado surge la necesidad de hablar de lo anterior, de hablar del desamor, ¿no?
Y esto también tiene mucho que ver con cómo concibo yo la poesía y la escritura poética, ¿no? Yo no sé nunca hacia dónde voy a ir, por dónde va a transitar. Tengo alguna idea, tengo un hilo del que tirar, muchas veces pequeño, y voy de alguna forma dejándome atravesar por lo que va aconteciendo y por ese diálogo interior, ¿no?, que uno establece con la voz poética. Por eso se vio así, ¿no? En ese momento de pronto apareció la necesidad de hablar de una relación anterior que había durado muchos años, 28, que había terminado de una manera muy abrupta, muy tóxica, y que de alguna forma me servía para reflexionar, ¿no? Porque a quién le interesa realmente lo que le pase a uno, si eso no le sirve para reflexionar en torno a lo que es el amor, lo que es la dependencia afectiva, lo que es la culpa, lo que es el perdón, ¿no? Entonces todo eso estaba jugado de alguna manera en esa intención y en esa necesidad de hablar de lo anterior, ¿no? Si leéis el poemario veréis que esa parte además está como enclaustrada en una cápsula central en el poemario, y que es la parte que tiene nombre, se llama Anatomía del primer disparo. ¿Por qué se llama Anatomía del primer disparo? Bueno, cuando yo estaba trabajando en la estructura del libro, que es algo que me importa mucho, a mí me gusta escribir libros orgánicos, ¿no?, que cuenten una historia. La Casa Grande ya no era, ¿no? De pronto, bueno, yo hacía muchas veces búsquedas en relación con la cierva, con la simbología de la cierva, ¿no?, la literatura, el arte, y bueno, es sorprendente, ¿no?, hasta dónde llega esa dimensión, ¿no? Ya no solamente en la cultura grecolatina, en la Edad Media, bueno, en el Renacimiento, no había tantísimas referencias, ¿no? Y en eso yo estaba, ¿no?, investigando, no de una manera académica, sino para inspirarme, ¿no?, en esta escritura, cuando me aparece una página, que era una página dedicada a la caza mayor de unos cazadores, ¿no?, que lo que hacía era, bueno, pues darle consejos a los nobles, ¿no?, a los cazadores más nobles, sobre cómo tenían que comportarse dependiendo de cómo estuviera herida la presa, en qué lugar, cómo... Entonces, claro, aquello era terrible, ¿no? Sin embargo, los textos eran de una potencia y de una fuerza poética enorme, ¿no? Y el título ya lo era. Entonces, de pronto sentí que era la mejor manera de poder conjugar, por un lado, el amor y esa parte de desamor, haciendo esa alegoría, ese paralelismo con los cazadores, con la caza, que tiene que ver con el maltrato, en fin, con toda una serie de cuestiones que estaban ahí relacionadas con ese momento vital, ¿no? Voy a empezar a leer, yo creo que va a ser lo mejor. Voy a leer el primer poema que abre el poemario. El poemario está estructurado con 18 poemas que están numerados, con número, ¿no? No romanos, sino número. Que cada uno de ellos habla o nombra explícitamente a la cierva, ¿no?, como elemento como artífice de un diálogo, ¿no? Hay todo un diálogo de la voz poética con esa cierva, ¿no? Entonces, el primer poema, que no fue el poema que escribí primero, es ese encuentro con la cierva, esa especie de revelación que tiene la voz poética en ese encuentro con esa criatura un tanto huidiza, onírica, ¿no? Tiene cierta resonancia un poema de Jorge Luis Borges, La cierva blanca, donde él también relata un encuentro, ¿no?, con esa criatura leve, ¿no?, que tiene, dice él, hecha un poco de memoria y un poco de olvido, ¿no? Ese encuentro que duraría un segundo, dice Borges, ¿no? La vi cruzar el prado. Pues este poema de alguna forma se nutre y se inspira en ese otro poema. Vi la cierva que el bosque eligió para mí como encendida quietud tras el ramaje. No me atreví a moverme. Mi corazón crecía, mi corazón cosía sus pedazos de piel entre las hojas.
Solo un perfil mostraba. Era un ojo que mira como un hueso de níspero flotando en el estanque. Me habló mientras la nieve se cubría de pájaros. Hay que vivirlo todo. Y en su hocico de musgo temblaba un avispero. Después, suspendido ya el tiempo, atrapada en el ámbar del instante, levantó la cabeza, su tronco moteado, sus 4 extremidades. Desde entonces me digo la verdad. Cada mañana vuelvo a la senda vacante por ver si ella me aguarda. En las horas de insomnio siento su lengua que me arde como un alga en la cara. Ya me vence el cansancio. Pero si ella regresa, si la cierva viniera de nuevo a mis oídos, yo les pondría fin a estas palabras. Y ese comienzo de hay que vivirlo todo, esa revelación abre toda la posibilidad de relato, ¿no? De relato poético. El poema troncal, el poema raíz, de donde surge toda la idea del libro, ¿no? Es también una experiencia vivida en una cueva que, si no la conocéis, os animo muchísimo a que la conozcáis porque es mágica, es un prodigio. Es una cueva muy pequeña que está en Cantabria, en Ramales de la Victoria. Se llama la Cueva de Covalanas. Y allí hay pintadas 18 ciervas con la técnica del tamponado rojo, muy esquemáticas, muy sencillas, ¿no? Y yo visité esa cueva el verano en el que estaba presentando el libro anterior, La Casa Grande, veníamos de Santander, Pepo y yo, y él me regaló la visita a esa cueva, que además es muy minoritaria. Éramos 5 personas en esa cueva, una cueva casi oscura, ¿no? Iluminada con una linterna desde abajo, ¿no? Y yo salí de esa cueva con una sensación, ¿no? Como si hubiera acontecido algo más allá de lo vivencial, ¿no? Una especie de revelación. Y pensé que la idea que podía surgir de esa experiencia tenía que ver con la reflexión sobre la feminidad, porque yo me preguntaba, ¿por qué siempre pensamos que las pinturas rupestres han sido pintadas por hombres, ¿no? ¿Por qué no pensar que han sido mujeres, ¿no? A mí me parecía que aquellas ciervas tan absolutamente elegantes y delicadas no podían ser ni de propiciación a la caza, ni siquiera de propiciación de la maternidad, era otra cosa. Bueno, yo voy a leer ese poema que está fechado el 8 de agosto del 2018, Cueva de Covalanes. A veces el amor entra en una caverna, a tientas se estremece como un eco de lluvia que deshojara lento su retorno. Ya invernamos aquí, lo confirma este lecho de líquenes y musgo, las huellas y los témpanos que de pronto florecen mientras la niebla esparce su ceniza en el viento. Volvimos a la ruta de las ciervas durmientes. El amor es regreso, roto cuenco de pájaros que presiente su fin, pues se aprende a morir a medida que amamos. Ya estuvimos aquí cuando el deshielo de una caricia basta para encender la piedra, para escarbar los restos de un idioma extinguido que hicimos sin querer con nuestros cuerpos. Mi rostro despuntando en la penumbra, tu boca reticente que se duerme en mi pelo. Hemos entrado aquí, desmemoriados y juntos, como dos desahuciados a los que les llegó la hora de vivir, porque todo comienza dentro de la sangre, sin dar un paso más. Bueno, el libro va transitando por ese camino, ¿no? del enamoramiento, de la sorpresa, ¿no? Porque enamorarse, no voy a decir la edad, pero bueno, ya a una edad importante, de pronto, ¿no? Cuando vienes de una relación compleja y bueno, es por lo pronto sorprendente, ¿no? Entonces hay muchos poemas al principio del libro
alguna forma se dice, ¿no? Cómo fue aconteciendo todo eso, ¿no? Pero sobre todo siempre como un juego con los restos de lo anterior, ¿no? Es decir, hay un juego entre memoria, olvido, futuro, pasado, ¿no? Hay algo en ti, de mí, que ya ha tomado cuerpo. Hay algo de él que en mí aún se reconoce. Una arritmia, quizá, un vano aliento, una gangrena insomne, un resto de espejismo al final de este túnel que retumba y dentro está mi padre que me mira y me dice: te dejé sola, hija. Este poema tiene una cita de Olvido García Valdés que dice: hace ya mucho tiempo que él la había soñado como un aire de cigüeñas, una luz, y ahora estaba allí. Entonces no era él quien me soñaba, eras tú y tu animal, temeroso y esquivo, el que quiso crecer dentro de mí y yo mordisqueaba tu madera poco a poco, dejándome llevar. Tú eras quien minaba mis heridas, el que dejó señales al borde del camino, aquel que me escondía crisálidas en el pelo. Yo sentí como tú que despertaba, mi cuerpo destejía sus raíces, hacedores los dos de idéntica sustancia, como si me llamaras siempre por mi nombre, mi verdadero nombre, aquel que ni yo misma conocía. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Estáis? ¿Sí? Repito, interrumpid cuando queráis. El poema que voy a leer ahora es un poco bisagra, ¿no? Porque es el poema que anuncia de alguna forma esa cápsula de la que os hablaba, ¿no? Es decir, es un poema en el que la voz poética le dice al tú, ¿no? A ese amor actual, a ese nuevo amor, que tiene la necesidad de hablar de él. Él siempre en el poemario es el anterior, ¿no? Es el ex, como quien dice, ¿no? El amor anterior, el desamor actual. Igual que un corazón puede seguir latiendo extracorpóreo, la piel que nos dijimos se necrosa en contacto con la nieve. Hay manzanas que enferman en mis manos y muestras de tejido que se vuelve fractal al microscopio. Lo que digo es que siempre quedan restos, bajo el pliegue del párpado, en la incipiente boca que ha sido arrinconada y se ofrece de pronto con la humedad sonora de otros labios. Yo quisiera saber si las argollas que vimos en los muros de contención a la orilla del Tíber sirven para amarrar los barcos o los amores. Si no te hablara de él, sería como una amputación del olvido. De su mano colgaba una cadena con un clavel blanco. Yo era joven entonces. Él traía algo roto en la mirada, pero ¿quién era yo para negar lo que tenía por vivir? Tampoco hay corte limpio en el filo oxidado de un adiós. Aquella despedida. Cuando vuelvas a casa me escribiste: ya no estaré. Y sin embargo, tan solo había hecho falta perdonarnos para avivar la eterna espiral del rencor. Anatomía del primer disparo. Dice la página de Cazadores: la importancia del primer disparo consiste en que según la lesión infligida tendremos o no que rastrear al animal herido. Se encasquillan los bordes de la palabra puta,
reverbera a destiempo. No puede ser verdad. No reconoces el tono, es la voz de un ventrílogo. La primera vez no aturde ni hay dolor, es insonora. Una hemorragia interna que no llegará nunca a derramarse. Y sientes que tal vez eres injusta, que amarte de otro modo no has sabido. Y un día esa palabra es una piedra que la arroja a un estanque y se convierte en loca, te voy a reventar. Palabras troqueladas. Esta vez las escuchas como si tus oídos ya estuvieran disueltos en el agua. Sobrecoge la fosa donde nada ni nadie es suficiente. El sacrificio no sacia la demanda. No han quedado señales, algunas cicatrices cosidas en el alma. Luego el querer retorna y su luz nos redime y regresan los labios que borran las palabras y el muñeco arrinconado ya no mueve la boca. Yo creo que están pasando cosas muy interesantes con el tema de la reflexión en torno al amor, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo interesante que es toda la reflexión de una poeta a la que yo admiro, mucho más joven que yo, que es Sara Torres, todo el tema de la reflexión en torno a la ternura, a la vulnerabilidad, ¿no? a lo seductor que puede llegar a ser, en el caso de Sara, una mujer, quizá en mi caso, por ejemplo, un hombre tierno, un hombre vulnerable, un hombre, bueno, desde ese lugar de inseguridad o de ternura, ¿no? de cercanía emocional, creo que se puede tejer mucho mejor las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones amorosas. Quiero decir que ya no solamente la reflexión en torno al maltrato, la denuncia, sino que estamos yendo más allá, ¿no? Estamos queriendo construir un discurso que tenga que ver con pensar y pensarnos en el amor, ¿no? ¿Qué hacer con el perdón? Palabra que autoriza a perpetuar el ciclo, engranaje sin fin de una violencia sorda que sirvió de sostén para la culpa. El que perdona siente un poder infinito. El perdonado tiene carta blanca, retorna a la casilla de salida. ¿Hasta dónde prestamos los oídos al cortejo familiar? Severa jerarquía, amores desleídos en la leche materna. Encontré un poema que tiene una cita de Ana Pérez Cañamares que dice: de una casa sin alegría hay que salir corriendo. A mí ese verso me atravesó. Me atravesó y me determinó muchísimo, es decir, me enseñó algo que era irrevocable, ¿no? Que era innegable, ¿no? Que no se puede argumentar, ¿no? Y a veces este tipo de versos, ¿no? Para que luego digan que la poesía no sirve, ¿no? Te puede llevar incluso a tomar decisiones en un momento dado, ¿no? Estoy buscando, ¿no? Página 74. 34. 70, 74. 74. 74. Gracias. Dilucidar el ruido, su dolor, ¿qué fue? ¿De dónde vino? ¿Cómo pudo el amor llegar a ser disparo? Una mañana el petirrojo
que acudía a nuestro huerto se posó para siempre al borde lacerado de la herida. Picoteó el clitero de la lombriz insomne. Me susurró al oído: de una casa sin alegría hay que salir corriendo. Palabras que son puertas o desiertos, tú sabes que tendrás que atravesarlas, pues tienen orificio de entrada y de salida. Y le antecedía un fragmento de la famosa página de Cazadores que a mí me parece realmente estremecedora, ¿no? Que dice: estos textos no han sido tocados, o sea, son tal cual, ¿no? Un animal herido tratará de poner la mayor distancia posible entre él y su agresor. Sin embargo, si solo acusó el dolor del impacto, que a veces es mínimo, puede quedarse en el lugar del disparo, tratando de dilucidar qué fue el ruido escuchado. ¿Me parece? ¿No? Bueno, sigo leyendo. ¿Queréis interrumpir, decir algo? Estamos como en casa. Sigo un poquito más. ¿Tenéis ganas? Sí. Hay imágenes que te parecen muy potentes, que a lo mejor de una manera muy subjetiva, ¿no? Pero que siempre están ahí operando y que en un momento dado te planteas, aparecen para centralizar, ¿no? un poema, ¿no? Me refiero a este poema concreto que os voy a leer ahora, que es la imagen de la maleta abierta y olvidada y abandonada del aeropuerto, de la cinta, ¿no? Todos hemos visto alguna vez esto, ¿no? Es una maleta absolutamente desvencijada y que nadie va a reclamar porque está ahí, da vueltas y vueltas, ¿no? Como aquella maleta que perdimos en algún aeropuerto y ya nadie reclama. Ella sigue rotando con su víscera expuesta, amasijo de ropa, no cesa de girar sobre la cinta, órbita sin descanso, criatura indefensa que ha sido atropellada, boca ciega de todo lo que fuimos. Estoy buscando algún poema erótico, porque de hecho los hay. Entonces, está más en la primera parte. ¿Perdón? Está más en la primera parte. Más en la primera parte. Si hay uno que es especialmente interesante, sobre todo a los que somos amantes de los gatos. A ver si lo encuentro. Muchas gracias. Estoy especialmente torpe esta tarde para encontrar. Algunas noches íbamos al piso del barrio de La Coma. Tenías el encargo de alimentar al gato de una amiga. Se llamaba Tristán y fue testigo del surco germinal que traza la saliva sobre un hombro desnudo. Acunados por el reflejo hipnótico de aquel televisor, la punta de tus dedos bordeaba tirantes y presillas. Encima de tus muslos mi piel se atemperaba con la tuya. Bajo los párpados, nuestro sueño inducido, los dos atravesando carnosos humedales y un gato solitario transmutado en pantera. Este poema que os voy a leer ahora es curioso porque la tercera parte tiene que ver con la vida nueva, ¿no? La casa nueva, ¿no? De todo lo que surge después de una separación. Y yo recuerdo perfectamente, fue el primer poema que escribí en mi nueva casa. Estaba en la casa todo lleno de cajas, ¿no? La casa vacía. Y bueno, y
y yo estaba feliz, contentísima, y sin embargo, no es lo que es el inconsciente. El primer verso que me pareció como verso, ¿no? Fue: he comprado la casa donde seguramente moriré. Y es que es verdad, yo no creo que me compre otra casa, primero por el follón que es comprarse una casa, realmente, o sea, es una locura. Y bueno, el caso es que se me impuso esa imagen que parecía como muy pesimista y que es el arranque de este poema. He comprado la casa donde seguramente moriré, acabo de mudarme. Es un espacio ajeno, vacío de recuerdos, donde nada nos pesa. Mientras abro las cajas y encuentro los objetos que me acompañarán el día de mi muerte, las hojas de los árboles tocan en las ventanas, como aquel hijo enfermo que reclama a la madre tirando de su blusa. He comprado la casa que será de mi muerte, paradero. Limpio meticulosamente los armarios, hay salitre en sus baldas. Arranco los precintos y germinan los rostros de aquellos que habitaron su terca transparencia de guirnalda sonámbula. Entonces se desprende un exudado antiguo de ciudad sumergida. Me echo sobre la cama para tomar aliento, una cama impoluta que será del amor también cobijo. Cuando me asomo al patio hay alguien que me observa y es un silencio en llamas. Al principio, una casa es solo eso, el tiempo que nos queda. Sin embargo, me he dejado una luz prendida en el recuerdo y estoy viendo a mi hijo regresar del colegio con la fiebre en los brazos. Bueno, lo que tiene el amor canoso es que, claro, no es un amor tan absolutamente idealizado, ¿no? Afortunadamente, entonces surgen poemas quizá más a pie de obra, a pie de suelo, a pie de construcción, ¿no? De ese nuevo sentimiento, de esa nueva... No soy la que buscabas, tampoco eres el hombre que alguna vez soñé, así que ya podemos amarnos sin certeza ni linaje, sin tener que alcanzar los objetivos, los targets de mercado, haciendo este equilibrio de cornisa varada, de mascarón de proa, de vértigo suspendido en el alambre. Y aquí, al lado, en la página siguiente, hay un poema que para mí es un enigma, ¿no? No sé si os ha pasado de pronto esos poemas que surgen, ¿no? De manera casi, bueno, de repente, sin poder realmente tocar casi nada, ¿no? Y que te arrastran un poco sin saber muy bien qué es lo que estás diciendo, ¿no? Está inspirado en un verso de Vanessa Trexartillo que dice: antes de que un segundo más nos envejezca. Y a partir de ahí, antes de que un segundo más nos envejezca, antes de que esta suerte de mimbres y venenos que no aciertan a ser materia oscura, cobíjame a morir bajo este freno de cierva fugitiva, de galerna hacia adentro, para que nunca sea regresar lo que fuimos y en vano nos juremos jardín de lo vivido, labra arena. No sé si nos apetece que hablemos un poquito, sigo leyendo. Voy a abrir esta veda para disculparme además porque, como sabes, voy a tener que irme ahora. Así que para agradecerte que estés aquí también y la lectura y celebrar las muchas cosas que son estas ciervas, ¿no? Por traerte un poco también el eco de lo que estuvimos hablando sobre los textos en
en la sesión de taller esta tarde, ¿no? Nos hacíamos preguntas por cuántas cosas sean esas ciervas, la cierva real, la cierva pintada, la cierva simbólica, la cierva que seas tú, y un poco también la poesía, ¿no? Celebrábamos mucho el primer poema del libro, esa aparición que nos llevaba también a pensar un poco en los claros del bosque, en las apariciones de destello, ¿no? Y en esa cierva que visita o no visita según ella quiera. Igual y Graves también está ahí, ¿no? Con la cierva blanca, sí. que es como una representación de la poesía, ¿no? Sí. Efectivamente, ¿no? Claro, este libro tiene distintos niveles, yo creo que tiene distintas maneras de apropiarse y creo que eso es interesante, ¿no? Porque una cosa que a mí me importaba mucho era ese juego del nivel de lo cotidiano y de lo propio, de lo testimonial con el nivel simbólico. De hecho hay poemas donde está jugando eso, ¿no? Aparentemente se está hablando de la era, vamos, prehistórica y una mujer que está afilando lascas, pero resulta que ese momento de afilar lascas a la voz poética la lleva a decir de pronto en el poema: recuerdo que una vez me hicieron un legrano, y a partir de ahí el poema cambia de nivel, ¿no? De estrato o de tono, ¿no? Eso me interesaba mucho en este poema, jugar la parte de regreso al origen y de reflexionar en torno también del amor con respecto a nuestros padres. No sé si hay mucha diferencia entre cómo amamos realmente ahora, ¿no? En lo esencial con los hombres primitivos y las mujeres primitivas. También me interesaba un poco ese enlace, ¿no? En ese sentido, recogiendo, bueno, Laura, no sé si querías añadir algo. No, y solo disculparme mucho. Por eso. Gracias. Que recogiendo un poco el hilo de lo que te decía Laura, bueno, sí que te quería preguntar, bueno, es que es como, tengo muchas preguntas, porque tiene como tantas cosas en el poemario, que efectivamente se notaron con todas esas voces que hay, todos esos, a tantos niveles, ¿no? De planos, de sentido, de voces, del verbo, literalmente, toda la importancia de la intertextualidad. Pero sí que te quería preguntar, recogiendo el hilo de lo que estamos hablando, que me contaras más, a lo mejor, por aterrizar ese poema, ¿no? Ese momento de la cueva, ¿no? El poema de la cueva del que parte el título del libro, cómo irrumpe en el proceso de composición del libro. O sea, no sé, para ubicarme yo también no sé si estabas ya escribiendo ese libro. Es el primer poema. El primer poema. Y cómo a partir de esa, qué impacto te da esa cueva, porque es que yo, por ejemplo, me acuerdo mucho en el documental de Werner Herzog, no sé si habrás visto, La cueva de los sueños olvidadas, que es impresionante, es una locura. Entonces te imagino que iría por allí, ¿no? ¿Cómo relacionas esa experiencia que supongo que tendrías en esa cueva, vamos a llamarla esa, de como ver ese documental, con el resto del libro, ¿no? Como a partir de esa experiencia que tú tuvieras en esa cueva surge el resto del libro y surge precisamente relacionar esa visión de las ciervas, que tiene tanto significado, no tiene tanto la cierva como víctima que aparece en esa sección central, pero también como otras muchas cosas, la cierva que eres tú misma, la cierva astral, esta onírica que aparece en los poemas, que también se nota en los estilos del libro, ¿no? Me llama mucho la atención poemas tan cotidianos, tan figurativos, tan realistas, y luego poemas tan visionarios, por así decirlo. Entonces, en ese proceso de composición y en ese punto original de la experiencia de la cueva, cómo mueve el resto de la composición del libro, ¿no? Como comentaba hace un momento, yo pensé cuando salí de la cueva, la experiencia fue una experiencia absolutamente interior, que tenía que ver con la compañía que yo tenía, con ese momento de amor, ¿no? y de oscuridad y de descubrimiento de aquella belleza, además tan íntima, ¿no? Porque claro, tiene que ver una cueva como la del documental, muchísimo más grande, fantasmagórica. Esta es una cueva realmente que es que tienen dos únicas galerías y 5 personas están ya realmente apretadas, ¿no? Entonces tiene eso, ¿no? Esa particularidad. Es una cueva muy humilde, pero a la vez hermosísima, ¿no? Y yo salí de allí, primero, con el título del libro, yo sabía que
algo iba a aparecer ahí y que se iba a llamar 18 siervas. Me pareció preciosa la idea, ¿no? 18 siervas, ¿no? Desde un punto de vista sonoro también me gustaba, ¿no? Yo le doy mucho valor a la sonoridad en el trabajo con los poemas, ¿no? Pero pensaba que iba a ser más una reflexión sobre la feminidad, ¿no? Y sin embargo, el primer poema que aparece es un poema de amor, no absoluto, ¿no? De un amor no idealizado, sino de un amor, ¿no? Hemos entrado aquí desmemoriados y juntos, como dos desahuciados a los que les llegó la hora de vivir. Yo sentía eso, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí me dejé llevar. Yo además soy muy discontinua, es decir, no soy muy sistemática a la hora de la escritura, no me siento todos los días a escribir a ver qué pasa. No, hay un hilo en la venta que aparece, en este caso era esa visita a esa cueva, esa experiencia profunda, ¿no? Esa revelación, y empecé a tirar de ahí, ¿no? Y de una manera muy discontinua fueron apareciendo, ¿no? Es verdad que luego ya llega un punto donde ya es una obsesión la escritura, ¿no? Cuando estamos hablando de años, porque de hecho desde la Casa Grande a 18 siervas han pasado 5 años, ¿no? Más de 2018, ¿no? Está fechado. Claro, yo soy muy lenta, además, claro, efectivamente. Ese fue el primer poema que abrió, pero hasta que el libro echó a andar y yo empecé a darme cuenta, ¿no? de por dónde iba, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental esa visita y ese contacto con ese origen, ¿no? Y además de esa forma que a la vez me anclaba y me llevaba a poder hablar de mi propia experiencia vital, ¿no? Claro, muy interesante es eso, ¿no? Como algo tan prehistórico y tan ancestral en ese sentido, como la sierva que como tú mismo has dicho y has investigado, tiene tantísimos sentidos en tantísimas culturas. Y luego lo anclado en la experiencia real, o sea, estaba siempre presente, ¿no? Esa doble... Claro, sí. Bueno, eso fue cuando me di cuenta de que eso estaba, de que eso desde un punto de vista poético era muy rico y tenía ahí toda una serie de posibilidades, pues yo también lo fui buscando, ¿no? Sobre todo en esos poemas de cierva, ¿no? En los 18 poemas donde se habla explícitamente de las ciervas, pues de pronto me dejaba que hubiera una asociación libre, y de pronto la Alaska me lleva a la experiencia del legrado, en fin, hay distintas conexiones que surgen de dejarse de alguna forma decir, ¿no? Yo creo que la poesía, la verdad la poesía tiene que ver con eso. No tanto con la confesión o con contar tu propia vida, no. Tiene que ver con dejarse decir y con el deseo de que aquello también le diga a otro, ¿no? Y se complete con el otro, que es el lector, ¿no? Y ahí está esa voz, ¿no? Que está como mucho, aparece ya en el primer poema, que está entre paréntesis, entre guiones, y claro, la voz de la cierva. Esa es la voz de la cierva, sí, eso al editor le dio mucho trabajo, ¿no? Bueno, a ver, esto es guión largo, guión corto, en fin. Pero sí, a mí me parece importante diferenciarla, ¿no? Porque es esa interlocutora con la voz poética, ¿no? Es la que dice de pronto cosas, ¿no? El sacrificio no sacia la demanda. Hay que vivirlo todo. Es la que va puntuando ese descubrimiento, tú lo has dicho al principio, Pablo, ¿no? Que también es un camino. Este libro tiene que ver con un camino propio de redescubrimiento y de reconstrucción y de rearme, ¿no? Propio, ¿no? A través de la voz poética. Entonces creo que ese tipo de enunciados o de versos quizá más rotundos son muy importantes en el libro. Yo iba a comentar, bueno, a mí me encantaba el libro, la verdad. Sí. Leí La Casa Grande y ya me atrapaste. Qué bien. Sí, y bueno, a mí también me ha llamado la atención, aparte de lo que ha dicho Pablo, pues me llama la atención, sí, la diferencia del lenguaje, ¿no? También de un lenguaje, sí, que lo ha comentado él, vamos, más en la parte central más crudo, más duro, igual más figurativo y también otra parte más sonérica. ¿Eso lo pensaste? ¿Lo trabajaste? ¿Fue apareciendo?
Claro, yo creo que esa opción o esa posibilidad o esa manera de entender lo poético aparece con la Casa Grande. O sea, para mí la Casa Grande es un punto de inflexión entre mis libros anteriores, ¿no? En la Casa Grande yo descubro que se puede contar un relato, que se puede contar algo, ¿no? A través de la poesía. Ese descubrimiento que además tiene que ver con la lectura de por ejemplo, las poetas norteamericanas, ¿no? Sharon Olds, por ejemplo, que siempre la cito, Diana de Prima, en fin, bueno, hay muchos ejemplos que me hacen darme cuenta, ¿no? de que se puede poner en pie un poema, pero a la vez también se puede arrastrar al lector a un relato, a que pueda visibilizar también, ¿no? una acción, algo que ocurre, ¿no? que ocurre, ¿no? A través del poema. Entonces, en 18 siervas es como que eso de alguna forma está ya abierto como opción, como posibilidad. Quizá la diferencia está en que en 18 siervas, como tú muy bien has señalado, está lo cotidiano. En la Casa Grande no tanto, ¿no? Es decir, hay descripción de la casa, se habla de muchos objetos, la casa es casi un personaje, ¿no? Que me posibilita también contar, ¿no? Pero aquí es que hay como referencias muy concretas, casi biográficas, ¿no? O sea, de informaciones que en la Casa Grande, por ejemplo, están quizá mucho más diluidas, ¿no? También es verdad que la infancia propicia una mirada mucho más panorámica y más despojada y más desde atrás, ¿no? En cambio, el amor y el desamor, además vivido hace relativamente poco tiempo, está ahí empujando con toda su, no sé, su imaginario, ¿no? de lo acontecido, y eso no se puede obviar. Por ejemplo, el poema del insulto, ¿no? De la violencia verbal, a mí de entrada me inquietó mucho porque salió así al principio, ¿no? Se encasquillan los bordes de la palabra puta, ¿no? Y dije, Dios mío, yo nunca he escrito algo tan explícito, pero no podía hacer nada, no podía decir, bueno, lo voy a suavizar, lo voy a... No, era así, ¿no? Cuando uno asume que la poesía es mucho más grande que el poeta, entonces te dejas atravesar y sabes que tienes que acompañar eso, ¿no? Y ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Y eso sí, ser exigente y evidentemente hay un trabajo de pulir, limpiar, de suprimir, de añadir, evidentemente, ¿no? Pero hay cosas que aparecen y que tienen que ser así, ¿no? Y tienes que reconocer que eso, creo que es María Negroni la que lo dice también, ¿no? Es decir, porque también tiene una mirada muy psicoanalítica a veces de lo que es la creación literaria y poética, ¿no? Ese saber no sabido, hay que escuchar ese saber no sabido, porque es el que te revela, ¿no? Cosas que están ahí y que te van a clarificar, ¿no? Y te van a hacer crecer en la escritura, ¿no? Aparte que si no sería buenísimo, ¿no? Escribir sabiendo lo que ya uno va a escribir, ¿no? Como un acto racional y solamente, ¿no? Me parece aburrido, ¿no? Te quería preguntar también o comentar, no sé, ya que estamos aquí. Me gusta la referencia a Sara Torres también. Sí. Y a través de Sara Torres, no sé si conoces a la poeta Angelo Nestore. No lo he leído todavía. Pues que habla también, tiene ese discurso, un último poemario que se llama Deseo de ser algo, que tiene ese discurso también de la vulnerabilidad como amor, ¿no? O sea, el amor como vulnerabilidad. Tiene un poema muy bonito sobre el deseo de ser perro y ofrecerme, ¿no? Como el perro que se pone panza arriba, y si tú ya decides si me muerdes o me acaricias, ¿no? Lo estoy citando muy mal, no es para nada desconocido, pero eso es ahí, ¿no? Del amor como entregarse y tú haz conmigo lo que quieras. Y bueno, aparte de que te recomiendo ese libro vivamente, porque tiene que ver mucho con este discurso, también lo quería enlazar con la presencia del cuerpo en este libro, ¿no? Porque también
veo, igual que la misma cierva, ¿no? Como ese cuerpo que es también herido, ¿no? Como que es capaz de ser herido, pero también es deseante y Claro, deseado, y claro. tiene tantísima presencia dentro del poemario como en esa dualidad, ¿no? Claro, es que es difícil separar el amor, ¿no? El cuerpo y la trascendencia, ¿no? La trascendencia espiritual, ¿no? Del sentimiento, en realidad, ¿no? Es que el alma y el cuerpo, ¿no? Por decirlo con la palabra canónica, yo creo que es que el cuerpo es vehículo, es camino, es verbo también, es decir, ¿no? Entonces, qué mejor que decirlo con el cuerpo también, colocando el cuerpo. Sí, además en esos dos aspectos, también quería decir, en esos dos aspectos del cuerpo que recibe violencia, ¿no? en esa de animal herido, y que también recibe amor y el amor, ¿no? Que también me parece como muy interesante, esos dos aspectos. Sí, era difícil conjugarlos, ¿no? Sí, no, pero me parece interesante por cómo aparece también amalgamado, por así Y decirlo. luego también hay que decir que lo que ahora es desamor fue alguna vez un amor, ¿no? Es decir, que ese relato, no hay una continuidad, ¿no? En nuestras experiencias, tanto vitales como amorosas, ¿no? Es difícil a veces, ¿no? Por eso la dificultad muchas veces de la lectura, ¿no? De distinguir, ¿no? En qué momento estamos, en qué es lo que estamos sintiendo, realmente hasta dónde llega, ¿no? Esto se ha terminado, no se ha terminado, son bordes muy difusos, ¿no? Entonces, ahora ya no me parece algo descabellado que en un poemario aparezca el amor y el desamor conjugado en el mismo libro, ¿no? Pues si queréis os leo el último poema y... ¿Sí? Sí. Pues aceptan peticiones. A mí la parte final me ha encantado también. O sea, El poema, sí. el último poema. Sí, me parece un resurgir así muy... Pues venga, vamos a leer el último poema, es un pelín largo, pero creo que es una buena manera de cerrar. Agradeceros muchísimo vuestra presencia, de verdad, muchísimo. Para mí estar aquí es algo muy especial, y después de todo el recorrido que ha tenido este libro en este año, que ha sido una locura, poder cerrar de alguna forma aquí en la Fundación para mí es muy importante. Así que muchísimas gracias. Al retirar los muebles de una casa, el espacio que vemos nos parece pequeño. He regresado al piso donde viví con él 28 años. Nada que nos estorbe. Hay un peso en el aire de objetos que no vuelven, hologramas sin luz. Mi mano lo recorre y el polvo se levanta. Atravieso el vestíbulo, espío a una mujer que ya no reconoce el eco de sus pasos. En el patio de luces, las palomas se posan en la ropa olvidada. Mira cómo se van borrando las estancias y desfilan los rostros y los nombres que una vez conociste. ¿Quiénes sois? ¿A qué venís ahora? Entra en el dormitorio de tu hijo. Bajo el dintel están todas sus marcas de crecimiento. ¿Cuántas veces le atusé aquel flequillo con el lápiz, sintiendo la impaciencia de un cráneo que crecía y suturaba las tiernas fontanelas para salvar la infancia? Se está haciendo de noche. Una casa vacía y en penumbra que se convierte en un templo. Hay una cierva blanca en mitad de la alcoba. Le pregunto, ¿qué busca? Me señala el sillón donde él se arrellanaba. Tendrás que recordarlo. Hay cal enmohecida y nieve amontonada. Alguien sigue temblando en los armarios. Busco, como busqué otra vez en otra casa, el cuerpo ya sin vida de mi padre. El sexo desvalido con su sábana intacta,
envoltorio que esconde el caramelo que jamás te atreviste a descubrir. Quizás llegué hasta él huyendo de la muerte. Y ahora quiero decirles a los nuevos propietarios que las marcas de un hijo no se venden, que arrancaré las jambas, desarmaré pestillos, me llevaré las tardes en que ordenábamos juguetes al volver del colegio. Hizo falta vaciar toda la casa para callar las voces. Voy a cerrar la puerta. Muchas gracias.